Muy bien, vamos a resolver este problema. Dice el enunciado, en el trapecio ABCD, el que estamos viendo en la figura, el ángulo ADC, sería este ángulo, es igual al doble del ángulo ABC, ¿verdad? Igual al doble de este ángulo. Entonces, bueno, pues ahí podemos llamar este el ángulo alfa y por lo tanto este ángulo sería igual al doble de alfa. Los lados AB, DA, este lado, y el lado CD, las miden respectivamente A, B y C, como se indican en la figura. Entonces, ¿cuál sería la longitud del lado BC? La incógnita es la longitud de este lado. Muy bien, aquí lo ideal es que si no lo has intentado y quieres poner a trabajar tu mente, bueno, pues ponle pausa al video, trata de resolverlo, guárdalo y después o posteriormente puedes ver la conclusión del video para ver si tu respuesta es la correcta. Entonces, bueno, ¿cuál es la longitud de ese lado? Tenemos dos formas para llegar a esa longitud. La primera es trazar una paralela al segmento AB que pase por el vértice D. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una paralela y vamos a trazarla de manera que pase por el vértice D. Entonces automáticamente este ángulo sería igual al ángulo alfa. Es paralela y estamos midiendo el ángulo a partir de la misma línea. Por otro lado, bueno, del lado izquierdo se me forma un paralelogramo en el que además de que sus lados opuestos miden lo mismo y de esa manera ya tenemos la longitud de un segmento. Vamos a poner de una parte de BC. Esta parte mediría B. Por ser un paralelogramo y ser el lado opuesto a B, y solo me faltaría determinar este segmento. Pero además en los paralelogramos los ángulos opuestos miden lo mismo. Así que este ángulo, que voy a representar en rojo, mediría también alfa. Por otro lado, el ángulo en negro mide 2 alfa por condiciones del problema. Por lo tanto, este ángulo que voy a representar en verde también mediría alfa, para que la suma del ángulo rojo y verde midan 2 alfa. Entonces esto me define de este lado un triángulo isósceles, ¿verdad? Cuya característica es que tiene dos lados iguales. ¿Por qué? Porque también como otra característica es que tiene dos ángulos iguales. ¿Y cuáles son los lados iguales? Los que están opuestos a los ángulos iguales. Por lo tanto, el otro lado igual de este triángulo isósceles sería este, o este segmento. Y por lo tanto, la longitud del lado BC es igual a B más C. Esa es una forma de llegar a la solución. Otra posible forma para resolver este problema, tal vez un poco más confusa, no lo sé, es la siguiente: prolongar el lado AB o BA y el lado CD o DC hasta que ambos lados se crucen. Luego de aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una diagonal que se corta por dos paralelas, los dos lados horizontales del trapecio. Por lo tanto, este lado mediría lo mismo que este, vamos a llamarlo el lado alfa. Por condiciones del problema esto mide 2 alfa. Por otro lado, este ángulo y más 2 alfa es igual a 180 grados. Vamos a llamarlo temporalmente teta. Teta más 2 alfa es igual a 180 grados. Si de aquí despejamos, entonces teta sería igual a este ángulo valdría 180 grados menos 2 alfa. Por otro lado, la suma de los tres ángulos internos del triángulo superior es igual a 180 grados. Entonces tendríamos, vamos a llamar temporalmente este ángulo el ángulo gamma.
Entonces tendríamos que gamma más alfa más el ángulo teta, que quedamos que es igual a 180 grados menos 2 alfa, tiene que ser igual a 180 grados. Si de los dos, en los dos miembros restamos 180 grados, entonces se cancelan estos dos términos y entonces me quedaría gamma y alfa menos 2 alfa me quedaría menos alfa igual a 0. De aquí entonces gamma sería igual a alfa. Entonces es una demostración de que este ángulo también vale alfa. Entonces tenemos el caso de un triángulo isósceles. Tiene dos ángulos iguales y por lo tanto, bueno, no solamente se cumple que un ángulo isósceles tiene dos lados iguales, sino también dos ángulos iguales. Y entonces este segmento, esta parte, vamos a ponerla en este color, este segmento, tendría la misma longitud que el lado B. Por lo tanto, ese lado me valdría B. ¿Sí? Por otro lado, entonces tenemos otro triángulo isósceles. Todo el triángulo completo, no el triángulo superior, porque tiene dos ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, los lados opuestos miden lo mismo. Entonces, este lado, la incógnita, el lado BC, tiene la misma longitud que todo este lado. Pero estamos encontrando que ese lado ya sería igual a la longitud de la línea roja más C, que ya estaba definido. Por lo tanto, el segmento BC, su longitud sería igual a B más C. Esa sería otra forma de demostrar. Tal vez llegaste de esta manera a la solución o de la forma anterior.